Esto es 1998, cuando Undertaker lanzó a Mankind desde una jaula de 5 metros. La mesa de comentaristas, vinieron los paramédicos, se lo llevaron en camilla y cuando ya se estaba alargando, dijo, quiero más pelea. Subió a la jaula, Undertaker también subió a la jaula, pues está viendo a su casita y reventó el techo por accidente. Y esto no fue ni de las 10 mejores cosas que ocurrieron ese año, porque 1998 es el mejor año de la historia de los videojuegos. El nivel de 1998 fue tan alto que es prácticamente como si sacaran los mejores juegos de la década pasada en un solo año. Para demostrarlo he sacado todas las puntuaciones de Metacritic de los mejores juegos de 1998 y las he comparado con los mejores del 2000 a 2010. Y oye, solo se llevan un punto de diferencia. Os voy a decir cuáles fueron esos juegos. El año empezó por todo lo alto porque a finales de 1997 salió Gran Turismo, el primero, Resident Evil 2, 1080 Snowboarding, Tenchu, que es la precuela espiritual de Sekiro, Tekken 3, ¡vámonos! Ahí dale. Y en mayo, el Unreal, probablemente el juego más tocho de la historia. Se han creado más de 1630 juegos basados en su motor, como BioShock, Splinter Cell, Gears of War, Mass Effect, Fortnite y muchísimos más. No voy a decir los 1600. Y ahora un poquito de cultura deportiva. Wargrim y el FIFA 98. Los FIFA salen un año antes de su número, así que en 1998 no salió ningún buen FIFA. Lo que sí salió bueno fue el ISS 98. Este juego era mejor que cualquier juego deportivo actual, porque tenía el modo escenario, donde podías recrear grandes momentos de la historia del fútbol. ¡Vamos! En junio sacaron el mitiquísimo Commandos, Banjo-Kazooie y el F0X. Ojo a los tres que he dicho. Y en agosto, Rainbow Six, el primero. Espera. El modo de un jugador del primer Rainbow Six era una auténtica maravilla. Antes de cada misión tenías este planning donde podías programar a cada uno de tus bots, independientes o por equipos. Tenías opciones avanzadas de cada movimiento. Vamos, prácticamente podían hacer la misión por ti, ellos solos. ¡Seguimos! En septiembre salió Parasitic y el bueno de Fallout 2. ¡Es el puto perro! Pokémon amarillo y uno de los grandes olvidados de la historia, Body Harvest. Un juego tan feo como influyente, con una historia genérica. Eres un tío, han venido los alienígenas, están rompiendo la tierra. Bueno, básicamente como el Gears of War. Lo interesante aquí es que el juego está desarrollado por DMA Design. ¿Te suena? En 2001 se cambiaron el nombre por Rockstar North. Y a partir de las mecánicas de Body Harvest, que eran increíbles, te podían meter en todoterrenos, ir disparando, puedes entrar en aviones, carritos de helado, trenes atómicos y hasta entrar en casitas. A partir de estas mecánicas desarrollaron el primer GTA. Y bueno, ya conocéis la historia. Un momento, lo traduzco. Ahí lo tenéis, a la luna. Y el mismo mes salió el primero de una saga que es clave en la historia de los videojuegos, Metal Gear Solid. Que no es el primero porque antes estaba el de MSX, pero este fue el que lanzó la carrera de un genio de la industria del entretenimiento y además sentó las bases tanto a nivel técnico como de historia como de narrativa de una saga de videojuegos que debería haber sido eterna si no fuera porque Konami lo mató en el 5. Pero bueno, ahí está el Death Stranding. En octubre salieron Medieval, Grim Fandango, Thief y mi favorito del mes, Turok 2, el juego con la mejor arma de la historia, conocida como Cerebral Bore. Cerebral Bore consiste en este doble apuntado y lanza esta bola que engancha al cerdo reptiliano, le vacía el cerebro y ¡pum! Esto es insuperable. StarCraft salió en noviembre y dos absolutos bombazos. Half-Life, que supuso un salto de calidad brutal para los videojuegos de PC, tanto como saga individual como para Counter-Strike y para Valve. Si no fuera por esto no tendríamos Steam. Y el que personalmente es mi favorito del año, Zelda Ocarina of Time. Un juego que supuso un antes y un después por su ambientación, que te atrapaba desde el primer minuto, con localizaciones perfectamente diseñadas en las que siempre había cosas que hacer, llenas de personajes carismáticos y sobre todo un sistema de control que a día de hoy es mejor que el de la mayoría de juegos actuales. Esto quiere decir que entre septiembre y diciembre salieron 3 juegos que durante décadas han sido considerados los mejores de la historia: Metal Gear, Half-Life y The Legend of Zelda. Esto es el equivalente a que en 3 meses saquen el Witcher 3, Skyrim y GTA V. Lo más importante de los juegos de 1998 ha sido su influencia. La gran mayoría fundaron sagas que son top a día de hoy, y si no las iniciaron, sí que marcaron las bases en cuanto a mecánicas y estilo de juego. 1998 fue un añazo. 24 hours a day, 7 days a week. And guess what, folks? Guess what? They get paid. Y mientras estaba trabajando en este vídeo, me ha surgido la duda de, en otras artes, qué años hay tan buenos como este para los videojuegos. Y en música
me he dado cuenta que en 1967 fue un añazo con los Beatles, Velvet Underground, The Doors, Love, Jimi Hendrix sacando 2 discazos, Leonard Cohen, Cream, Moody Blues, Aretha Franklin y The Who. Y también otro año que personalmente me gusta más a mí fue 1931 con Nirvana, Pearl Jam, U2, My Bloody Valentine, Rem, Michael Jackson con Dangerous, Metallica, Guns N' Roses y Red Hot Chili Peppers. Añazo, 1931. En cine los clásicos están mucho más dispersos en el tiempo, así que os voy a decir mi mejor año y ya está. Fue en 1995 con Jungla de Cristal, Braveheart, Toy Story, 12 monos, Bad Boys, Ghost in the Shell, Pocahontas 7, Johnny Mnemonic, Living Las Vegas y la mejor película de la historia, Hit, con el mejor atraco a un banco que se ha hecho nunca. Si os gusta GTA, ver la película porque la mejor misión de GTA 4 está calcada de esa película y es de las mejores del juego. Y ahora quiero que me digáis en comentarios cuáles fueron vuestros mejores años para cine, música, literatura, videojuegos. Aquí tenéis el Excel que he hecho para sacar las conclusiones de este vídeo. Hay algunos que no he metido en el montaje final, como el Mario Party, Dance Dance Revolution y King of Fighters 98. Me he vuelto loco con esto. En fin, vamos con las preguntas que dejáis al final. Si queréis salir en esta sección, comentad. ¿A qué te querías dedicar antes de estar en YouTube? Yo no me dedico a YouTube. Esto es un hobby para mí, es como el que queda con sus amigos para jugar al fútbol. Y yo soy editor de vídeo. Es lo que me dedico desde hace 15 años, más o menos. Y ese es mi trabajo. ¿Crees que hay que tener tanto hype en estas ocasiones? Se refiere al Cyberpunk 2077. Dice que para el no, que no hay que tener hype. Y yo estoy en contra de lo que tú dices. Hay que tener hype. Tienes que dejarte poseer por el hype. En 2016, antes del No Man's Sky, escribí este artículo haciendo un repaso a los momentos de más hype de mi vida. Este artículo es una obra maestra. Está bien que lo diga yo porque si haces cosas que no te parecen buenas, no las publiques. Yo la he publicado porque me parece increíblemente buena. Tan buena que volviéndolo a leer me he emocionado y voy a empezar a hacer ya el próximo vídeo que va a tratar de esto.